A la clase. Ahí va. Bueno, igual Ale, sabes que en cuanto a Argibay, yo tengo tres considerando como los más importantes. Que bueno, primero es el 10. Bueno, primero que nada, igualmente cabe recalcar que, como ya habíamos dicho antes, ellos están siempre de acuerdo todos del considerando 1 al 9. Es Sí, por eso que los distintos fundamentos arrancan del 10 inclusive en adelante. Eh, Bueno, como digo, lo más importante que yo tengo de Argibay son el considerando 10, el 13 y el 14. En cuanto al 10, tengo así como un resumen bien cortito que hace referencia al derecho a la privacidad y sostiene que penar la tenencia de drogas para uso personal cuando no afecta a terceros constituye una obligación al derecho consagrado en el artículo 19 de la Constitución, que es esto del tema de las acciones privadas. El otro, considerando que tengo como relevante, que es el 13, dice, menciona como elemento de juicio a tomar en cuenta que las acciones privadas no son solo aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial. Y resalté también en ese considerando el tema del análisis casuístico que ella nombra. A ver, para que lo encuentre, que lo tenía por acá en mano. Acá. Bueno, que lo que implica este análisis casuístico es como entrar en detalle en cada caso en particular y no aplicar directamente la doctrina, como que se requiere sí o sí ese análisis particular de cada caso. Y ella da como un punteo de tres cosas, en el cual el primero habla del consumo en la vida pública, que este consumo puede afectar a terceros y es solamente un indicio, no es como mérito suficiente para decidir, ¿no? En base a los jueces, hace referencia. El segundo punto importante que da es la exhibición de consumo por iniciativa del usuario, no a causa de una requisa, porque los usuarios, en este caso, que eran los 5 imputados, tenían los cigarrillos de marihuana en los bolsillos. Ellos no los tenían ahí al aire libre, no estaban exhibiéndolos. Entonces los encontraron en razón de una requisa. Es lo que habla ella del tema de las acciones privadas, que no solamente se da en determinados espacios. no, sí, tal cual. Y antes hacíamos el ejemplo de que justamente es una cantidad ínfima la que se les encuentra a los actores Ajá, del caso, digamos, ¿no? O sea, creo que el fallo sí, dice que se lo encuentran con, no sé si con 3 cigarrillos de marihuana, inclusive estaban en una finca, ¿no? En un lugar, digamos, abierto, o sea, como que tenía que ver que no es que estaban incentivando a otros a poder a consumir y demás. Y eso un poco es lo que va a ser un poco lo que hace hincapié la doctora Argibay. Eh, ujú, estos tres considerandos que vas mencionando, ahora después te dejo que charles y cuentes un poco también más del tercero. eh, sí, tiene que ver Sí, esto, ¿no? Como diciendo, no estaban molestando a nadie, ¿no? O sea, no estaban exacto. molestando a nadie, estaban en un lugar público. Sabemos que esto en la práctica después no sucede, ¿no? O sea, Ujú. no sucede, o sea, es algo que está como asentado y demás, que es un tema que sigue siendo sensible, que, Es un tema muy delicado, sí, sí, sí. o sea, pensemos Nicolás es esto. tu nombre, ¿no? Perdón, ¿Cómo? Nicolás es tu nombre, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, después, discúlpame que te haya interrumpido, Ale. El considerando 13 es todo jugoso, porque vas a tener Sí, sí. en el párrafo, mira, fíjate que el considerando tiene uno, dos, tres, cuatro párrafos. Ujú. En el párrafo número uno vas a encontrar algo muy puntual. Si querés, lo vamos leyendo para poder Ahí va. analizar punto por punto Ahí cada vamos a indicio. llegar, Liz, ahí, a esa parte. Vamos a llegar, Dale, después la vamos a abordar. dale, dale, dale. Y después en el considerando 14, como dijo Nicolás, en el segundo párrafo hay algo muy importante también, que hace mención a los tres indicios que menciona el 3. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, por último, como tercer apartado importante del considerando 13 es el tema de la cantidad de sustancias que se ha encontrado en el imputado,
que también hace referencia al considerando 14, porque el segundo párrafo, como decía Liz, dice, en efecto, según se ha dado por cierto en la sentencia, la escasa cantidad de droga incautada estaba destinada al consumo personal y el hallazgo no fue producto de la realización de cualquier otro acto con la droga que excediese una tenencia reservada, vedada al conocimiento de terceros, y que los imputados mantuvieron así hasta ser requisados por el personal policial. O sea, habla prácticamente de la escasa cantidad de droga que ellos tenían encima, ¿no? Por la tenencia. Claro, y que era algo personal, o sea, no ¿Mm? era algo ostensible que estaban por la calle, en la vía pública, Claro. fumando, pero igual, aunque así fuera, como menciona ella, que las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un ámbito espacial, sino es lo que hace cada uno. Entonces, la policía los tuvieron que requisar o sea, les tuvieron que revisar las pertenencias personales y privadas de ellos para recién sacarles los cigarros. Igual. No sé si estuvieron, o sea, traigo a colación para lo que vean lo novedoso que es este fallo. No sé si estuvieron viendo las noticias a nivel nacional e internacional con respecto a este tema, o pudieron ver algo. Esta pregunta es general, si quiere, para... Claro, y yo después quería hacerles una pregunta. ¿Ellos ya terminaron, Nicolás, ya terminaron con la exposición del considerando 13 y 14? ¿Ya está? No, Pregunto. si alguno tiene que Ahora lo agregar, vamos, no sé. sí, ahí vamos a abordar Porque el me considerando, queda... digamos, punto por punto. Vamos a ir abordando del considerando 13 es- hasta el 14, pero ahí cuando termine mi compañero ya abordamos punto por punto. porque para que quede claro, porque hay que leer mucho entre líneas lo que dice la doctora acá, que es muy importante. Y vamos a hacer ahora con Alejandro a dar unas explicaciones porque por ahí a nosotros nos pasó, por ejemplo, a mí cuando yo cursé, me costaba entender hasta que lo pude ver entre líneas lo que estaba, ¿no? Sí, bueno, ahí ya Bueno, no sé si José, a ver con los otros puntos para entrar más en detalle. bien. Vamos al considerando 13, que va a hablar bien de las acciones privadas. Bien, y va a hacer un análisis casuístico. Que bueno, que va a hablar sobre el desarrollo de las conductas en lugares públicos que son en general, aunque no siempre, más aptas para afectar a la salud pública y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional. Lo que va a traer ahí a colación de lo que estuvimos hablando sobre los dos temas que estaban debatidos, ¿no? La ampliación o qué alcance tiene el artículo 19 y en qué situación afecta a un tercero, y el otro tema en debate que era la salud pública. Y bueno, dice que va a hacer un análisis casuístico. Bien, y bueno, en el segundo párrafo dice que no resulta suficiente para... dice, bueno. Bueno, dice que el inicio es irrelevante y que no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada y está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple con la acción. Ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí, sino por un hecho ajeno a su conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la o el imputado. Y ahí es lo que hace referencia a lo que estaba hablando Ana y también Nico, que bueno, que en el momento que se le sustrae la sustancia fue a raíz de una requisa, que no estaba haciendo exhibición. Exhibición quiere decir que estaba guardada, que estaba en sus objetos personales, que no es que la exhibición no es que estaba fumándolo en un espacio público, en una plaza y a la vista de todos, sino que bueno, que lo tenía en sus objetos personales. Y Claro, o después sea, no es Nico quería que, continuar. Acá, José, acá les quiero explicar esto, chicos. Esto
que el año pasado justamente vino, nos explicó alguien que se especializa en esto, ¿no? Nos decía lo siguiente, en este punto, en el segundo párrafo, donde habla del tema de la exhibición del consumo. Si ustedes están solos en una plaza, fumando, digamos, eso no es estar exhibiéndose porque nadie sabe lo que están fumando. Hay muchos que dicen, sí, detectamos el olor. Es más, pueden estar en ronda, en rondita, fumando cada uno con su cigarrillo de marihuana. Tampoco es exhibición. El tema está en el convite. Si yo fumo y me la empiezo a pasar lo que ellos llaman, creo que le llaman tuca, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, ahí sí se produce el convite, es no solo exhibición, sino que es incentivar al otro al consumo. Ahí es donde el derecho penal, digamos, cae. Ahí viene la pena. Por eso, esta parte yo se las quería aclarar. ¿Sí? Sería el segundo indicio. El primer indicio es que lo que habías mencionado, acto de exhibición, digamos, que se haga en la vía pública, no todos son actos de exhibición, pero esos quedan fuera de la órbita del 19. Está aclarado. Y en el segundo punto, habla de la exhibición en el consumo. Bueno, el convite es la exhibición del consumo, porque vos te das cuenta a las claras cuando se están pasando el puchito. ¿Te acordás, Ale, cuando habíamos visto eso el año pasado? Sí, sí, me acuerdo No sé la explicación Bueno, que dio Santi. ese hecho puntual, porque bueno, viste que hay gente que dice, uff, si detecto el olor, pero bueno, a ver, vos estás ahí, no estás molestando a nadie, no estás afectando a terceros, estás solito en una plaza, en un lugar abierto, por más que haya chicos jugando, haya gente tomando mate, vos estás fumando tu cigarrillo de marihuana, el tema es si vos pasás con otro, lo que se llama convite. Entonces, ahí sí no quedas totalmente expuesto, estás exhibiéndote y estás convidando. Por eso dicen la figura del convite, le dicen los penalistas, en ese punto. Sí, Y también era como después, perdón, ¿no? sí, sí, Como los indicios como para identificar que no había un delito, ¿no? Como que esto era en un lugar público, que estaban en una exposición en un lugar abierto y bueno, y las cantidades encontradas, ¿no? Como que no era algo que estaba como diciendo, bueno, no sé, no sé, en un lugar cerrado, en la salida de una escuela, o lugares mucho más sensibles. Entonces, acá lo que termina diciendo un poco el Argibay, entre otras palabras, que no se identifica tampoco el delito de este. claro, porque se suma todo. Primero que no eran las cantidades, esto no era en un lugar público, esto era en un lugar privado, y vamos a suponer, como dijo hace un rato la compañera, que lo requisaron y le encontraron en los bolsillos. Eso no es susceptible de ser penado, porque que tenga en una mochila o lo tenga en el bolsillo del pantalón, queda dentro del ámbito de la órbita personal. No está haciendo exhibicionismo ahí. Inclusive, en el segundo párrafo del considerando 14, Hola. hace mencionar eso, de que fue a través de una requisa. Si es a través de una requisa, no se puede alegar exhibicionismo, no se puede alegar convite, no se puede penar eso, porque te encontraron, obviamente, el gramaje que podés tener, te tuvieron que revisar, te lo tuvieron que sacar de la mochila, te lo tuvieron que sacar del bolsillo del pantalón. ¿Se entiende esto, chicos? Creo, Liz, que Nicolás y José querían comentar algo acerca de justamente esto que estabas Sí. diciendo. Acerca del considerando que estabas diciendo, creo que el 14. Sí, sí, ahí lo estaba igualmente desarrollando José, que no sé si terminó el 13 o ya siguió con el 14, ahí ya me perdí. José, Había mencionado. Se quedó en el 13, José.
bueno, de eso de lo que se estaba tratando como para... El 14 se refiere solamente al 13, que hace una aclaración de lo que ya la doctora menciona en los 3 puntos del 13. Claro, sí, por eso mismo, porque habla del tema de la escasa cantidad que tenían ellos encima, ¿no? Eh, por eso el segundo párrafo del 14 yo lo había leído porque era bastante relevante. Ahí. Ahí va, dale. Y bien, eso es lo que hacía relevancia, ¿no? Sobre la exhibición y el consumo y la acción, que ha sido descubierta no por la tenencia a la droga, sino por un hecho ajeno a la conducta. Que bueno, ahí después en el segundo párrafo del mismo considerando dice, bueno, cita a Bastarrica, y que bueno, dice que entiende que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza, entonces la punición de dicha conducta solo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia lesión de su plan de vida, que se reputa indeseable. Es precisamente que este tipo de justificación paternalista o perfeccionista de la interferencia gubernamental, la que en repelida por los principios sentados en el artículo 19, y bueno, y cita a Carlos Nino, lo que hace referencia ahí como que el Estado no puede intervenir en las acciones privadas de las personas. Claro, Sobre su estilo de vida. Y después como haciendo una conclusión en el párrafo de abajo, bueno, habla sobre implica que los jueces de la causa deberían analizar el caso concreto si la tenencia estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten el comportamiento del carácter de una acción privada protegida en el artículo 19. ¿Bien? Ahí como de todo lo que estuvimos hablando de que, bueno, que en este caso era una acción privada, porque no estaba haciendo exhibición de lo que estaba consumiendo, sino que eran 3 cigarrillos los que lo tenía en su interior, en su ropa. Y después en el considerando 14, es que ahí nos citas el procedente de Noruega, ¿bien? Que dice que ya se había hecho referencia que la tenencia de droga destinada al propio consumo no era ostensible, pues debiendo revisarle las pertenencias de la procedente para encontrarlos. ¿Bien? Y después en el párrafo de abajo habla de la cantidad. Como era una cantidad de 3 cigarrillos, ¿bien? Entonces dicen qué cantidad es consumo personal o no consumo personal. Bien. Y bien, después dices, más abajo, considerando 14, tercer párrafo, dice, en estas condiciones, la tenencia de droga para el propio consumo por sí sola no ofrece ningún elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción privada. Es decir, que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceros. Bien, entonces ahí como que hace una conclusión que la acción que habían hecho los acusados no había afectado ni a un tercero ni al orden público, ni a la moral pública. Encima de las Y palabras que después, utiliza de elemento de juicio, es como un factor clave a la hora de entender su voto, porque para ella es un elemento de juicio que esto es una acción privada, que no ofende a la moral pública o a los derechos de terceros. ¿no? Yo le bien, mencionaba eso porque en la actualidad la ley está vigente, la 237-37, y personalmente yo vivo enfrente de una plaza y veo cómo la policía, siempre excediéndose en sus funciones, a veces va y agarra a chicos y he visto palpar a chicas que no estaban haciendo nada, simplemente
los ven ahí juntos, vienen, lo que buscan es droga, ¿no? Buscan marihuana. Y no había convite, no había nada, pero uno ve cómo esto, ¿no? Como es para el caso concreto y al estar la ley vigente, todavía llevan adelante estas formas abusivas que tiene la policía, ¿no? Sobre todo cuando se trata de menores, se ve el maltrato y a veces ponen a funcionar digamos, las herramientas que tiene el Estado, que son bastante escasas, y por ahí te atrapan un pibe, uno, por estar fumando un cigarrillo de marihuana. A ver, no estoy justificando, ¿no? Que fume la marihuana, pero no están ni convidando, ni están exhibiéndose. Sin embargo, muchas veces terminan metidos en las comisarías y hay chicos que por ahí están hasta 3, 4 meses metidos en una comisaría por por un pucho de marihuana. No, simplemente les quería mencionar esto que ya la doctora ha de mencionar, ¿no? Digamos, cómo sigue pasando, ¿no? Con esto de que, bueno, Arriola es para Arriola, en el caso de los efectos, ¿no? De la Claro, sentencia. Bien. Después yo no cita, entiendo. bueno, dice que respecto a la situación de Gustavo Alberto Fares y Leandro Andrés Cortajanera, puesto que se trata de una cantidad reducida que también se atribuyó a la sentencia al consumo personal y que fueron imputados solo por esa acción. Por cierto, los nombrados al percatarse de la presencia policial dejaron caer sobre la vereda 2 paquetes de cigarrillos conteniendo el material posteriormente incautado. Sin embargo, el contexto en el que se produjo el hallazgo no alcanza para considerar su conducta con actitud para afectar derechos de terceros. Y ahí volvemos de vuelta a lo que estábamos hablando. Bueno, que la droga se la encuentran producto de la requisa, que no era que estaba a exposición. Y que bueno, y también hace mucho hincapié con la cantidad, que era una cantidad de consumo personal, no era que era una gran cantidad la que tenían, sino que eran 3 cigarrillos que estaban armados. Y después dice, ambos tuvieron la droga en su esfera íntima hasta que se desprendieron de ella inmediatamente antes de ser detenidos. Es decir, solo anticiparon el hallazgo que de todas formas se hubiese producido en la requisa de la que iban a ser objeto. ¿Qué les iba a decir? Hoy, o sea, en la práctica, como vemos, esto mayormente como que no sucede todavía, o al menos como que falta darle una vuelta más a lo que tiene que ver eh, con la ley, ¿no? O sea, como que la ley, o sea, no me quiero adelantar en el voto de Fay, justamente ataca un poco como diciendo que falta un poco más de ampliarla, como que queda bastante baja, digamos, ¿no? Como para poder ir en contra de todo esto, ¿no? El tema de la 237-37. Es más, y pensemos también el contexto en el cual se daba todo esto, ¿no? Y también resaltando que Argentina siempre fue como pionero en dar primero estas discusiones. Hoy se está hablando este tema justo el mismo en Brasil, digamos, ¿no? Como que la Corte de Brasil hizo un fallo hablando acerca del tema de la penalización del consumo de marihuana, ¿no? Hoy, digamos, 2024. O sea, nosotros este fallo, ¿de qué año era? ¿2009, puede ser? 2009, sí, era 2009. O sea, y es un tema que nada, que es un tema como lo dice, que el trasfondo del fallo que menciona y hace hincapié que es un tema de salud pública. O sea, como que en un momento es como que trae todos los, los, los informes del CEDRONAR y de otros institutos, organismos, inclusive internacionales, demostrando que penalizando al consumidor, eh, el consumo seguía estando, digamos, ¿no? O sea, como que seguía y inclusive seguía agigantándose o creciendo. Entonces era como que tendrían que cambiar. O sea, este fallo lo que tiene en particular es que muestran que fue cambiando las decisiones zigzagueantes en tan pocos años fue como cambiando mucho las decisiones, ¿no?
tanto en el fallo Colavini, Bastarrica, Montalvo, y bueno, y terminar con Arriola, ¿no? Eh, pas- ¿Les parece si pasamos al voto de Zaffaroni? Sí, porque si no ya no vamos a llegar con el tiempo. No, no, sí, tal cual, así ya vamos terminando. Sí, sí. Bueno, en resumen, lo que argumenta Zaffaroni es que la tenencia de estupefacientes para el consumo personal debe considerarse una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución y que la penalización de esta conducta es ineficaz y contraria a la racionalidad republicana. ¿Qué quiere decir esto? Que para el fin por lo que se dictó la ley era, bueno, combatir al narcotráfico y lo que dice Zaffaroni que fue ineficaz la penalización de la tenencia de estupefacientes y que también es contraria a la racionalidad republicana, que nosotros entendemos esto como que es contrario al mismo artículo de la Constitución, proponiendo en su lugar un enfoque preventivo y educativo. ¿Por qué Bien, pensás eso? ¿Por qué qué? Eh, ¿Por qué pensás eso, digamos? O sea, dijiste, nosotros pensábamos que... Claro, porque lo de la racionalidad republicana, Sí, que se refiere al artículo 19 de la Constitución, ya que es nuestra Carta Magna y es contraria a la ley a esta racionalidad que se plantea en la Constitución. ujú, ahí va. bien. De- Bien, después del voto de Zaffaroni, tenemos el considerando 18. Sí, Bien, que dice, la Corte señala uno de los métodos que usa para escoger una sentencia, ¿no? Como que, bueno, voy a leer bien me considero, no. dice, que en el tipo penal que, el considerando 18, dice que el tipo penal que se describe el artículo 14, segundo párrafo de la ley 23.737, ha pasado a ser un instrumento de poder punitivo, que casi nunca se traduce en una pena efectiva y en muy pocas veces en una condena firme. Esta Corte, para pronunciarse, ha debido escoger una causa entre una escasa media docena que había alcanzado la instancia extraordinaria sin encontrarse prescrito, toda vez que en la práctica prescribe la inmensa mayoría de las causas que tuvieron origen en acciones penales asentadas sobre esta habilitación del poder punitivo. Bien, lo que dice ese considerando es que, bueno, que la ley, el artículo 14 de la ley 23.737 es un instrumento punitivo y que todas las acciones que habían sido sancionadas por la tenencia de estupefacientes, en ninguno de los casos mantenía una condena firme, ¿no? Y que había decenas de estos casos, que tenía muchos casos, pero que la Corte trató solo este caso porque no había prescrito, ¿no? Como que había seleccionado los casos y había visto que este caso no había prescrito, entonces que lo tomó. Y que eso es lo que destacamos del considerando 19. Después en el considerando 19, 20, 21, ratifica que perseguir a los usuarios no tiene sentido y no cumple el objetivo y perjudica perseguir digamos, Vendedor. a las personas que comercializan la droga. Sí. Sí, más que nada, como decía Anaí recién, ¿no? Como va en el tema de Zaffaroni, el tema de la libertad individual, se apoya diciendo que es un principio histórico, inclusive de nuestra Constitución, desde el año 1853, siempre estuvo, digamos, esto y que, bueno, que no se puede meter o intrometer en las libertades individuales. Inclusive, sin ir más lejos, este fallo lo vemos justamente porque no, es, el tema de la bolilla esta es libertades individuales, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuestras esferas personales y demás. Así que nada, eso es al- ¿algún voto más que quieran mencionar o demás? O, o algo que quieran para ir cerrando y demás, pues ya estamos casi en hora de
van a ser cómo están de tiempo. No, en realidad esos son los votos que destacamos. En realidad habíamos puesto, creo que 2 votos más, pero los sacamos porque hicimos énfasis en Zaffaroni y Argibay, que nos parecieron los más importantes, porque el resto plantea cosas parecidas también. Sí, sí, tal cual. Sí, Argibay, Y el de Zaffaroni, Petrici, sí, perdón. el voto de Petrici, bueno, como había dicho anteriormente, que cita su voto en Basterrica y su disidencia en Montalvo, y que dice mantuvo su postura con el correr del tiempo. Fue el único que mantuvo su postura siempre. Aún Sí, habían pasado 19 años y él seguía votando lo mismo. Y seguía, digamos, argumentando lo mismo. sí, es como que Y bueno, Lorenzetti, no, no, sí, habla, dale. no, no, que justamente con el tema de Petraki es como que eh, lo que importa es una disidencia, ¿no? En su momento, con su voto disidente, que y poder siempre tener criterios para poder fallar de la misma manera. Inclusive como que arranca el Claro, voto diciendo como ya lo había dicho en el anterior precedente y demás. Así que nada, y Lorenzetti, ¿qué estás por sigue decir? un principio de pacificidad, ¿cómo era? Un pacífico, no zigzagueante. Ahí va, con lo de zigzagueante ahí como que, Y, hay, Claro. y algo que, Y y algo sobre... que hablan. No, no, que hable José, así ya después sigo. Bien, algo que habíamos destacado de Lorenzetti, que estaba en el considerando 15, que hablaba del principio de razonabilidad. Claro. Y que bueno, que él dice, que bueno, que cita a Montalvo y dice que tampoco constituyen un fundamento constitucional admisible, porque parte de la base de sacrificar derechos para satisfacer finalidades que pueden ser obtenidas por otros medios sin necesidad de semejante lesión. Y dice que hay alternativas menos gravosas para perseguir el fin. Casi similar con lo que se venía hablando, que los fines para perseguir, digamos, el narcotráfico no eran, los medios no eran adecuados, porque se estaba lesionando derechos individuales. hace mucho Buenísimo. hincapié. Claro, que la lesión de la libertad no es necesaria a los fines de obtener lo perseguido, o sea, combatir el narcotráfico a través de criminalizar a los consumidores. Y compartiendo algo sobre la misma línea que dice Zaffaroni, de que la penalización de esta conducta es ineficaz y contraria a la racionalidad republicana, Lorenzetti dice que en vez de haber disminuido el narcotráfico, se incrementó. Tal cual, va todo el tiempo al fallo Montalvo y habla de las cantidades de detenciones que fueron ineficaces porque como están diciendo ustedes, terminó después aumentando el tema del consumo y demás. Y después lo que decía José me parece re importante, el tema del principio de razonabilidad, digamos, ¿no? Como que tiene que buscar medios más Sí. idóneos para poder perseguir el narcotráfico, digamos. O sea, y también se mete con un parte con un análisis histórico y se asienta y avala en la legislación internacional, digamos, ¿no? O sea, es como que busca paradigmas internacionales en los cuales va a formular o a sentar su voto, digamos, ¿no? Pero como decíamos Claro, antes, Claro. o sea, cada uno de porque el ellos, fin, sí, perdón, ay, perdón, no, porque viste que la 237, el fin de la norma es terminar con el narcotráfico. Ahora, ¿qué entendió el legislador cuando hizo la norma? Y entendió que penando al consumidor iba a terminar con el narcotráfico. Pero fíjate que los medios que implementan no, digamos, no son los adecuados al fin que buscaba. ¿Cuál es el fin? Y terminar con el narcotráfico. Pero resulta que pena al consumidor en vez de penar al que vende. Ahí es Claro. cuando se desnaturaliza la norma, por eso es que la Corte dice que es norma arbitraria, irracional, que con el devenir del tiempo, lo que en su momento, eso está en el considerando 13, en el segundo párrafo, ahí hace mención de que una norma que en su momento
fue considerada constitucional con el devenir, con el devenir del tiempo, eh, se puede haber devenido inconstitucional. O sea, estaba considerada constitucional, pero con el tiempo te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque el fin para lo que la norma fue creada, o sea, no pudo obtener el fin para lo que fue creada la norma. Al contrario, se incrementó el narcotráfico. Claro, aparte, o sea, este principio de razonabilidad trata de que el medio no justifique el fin. Y el medio, o sea, si bien implementaron esta norma para combatir el narcotráfico, también se interpone con los derechos que están en la Constitución. Entonces es ineficaz. ¿Qué les iba a decir? Y bueno, el último voto que hay acá que tengo marcado es el de Fay. Va, no sé si quieren agregar algo más del voto que te están diciendo de Lorenzetti y demás. Si hay algo más que quieran decir. No, creo que nada más. Porque después queda el voto de Carlos Fay, que reconoce la ineficacia de la ley, ¿no? De la 237-37, y habla que la lucha del narcotráfico lo tiene que dar todo el Estado también, ¿no? Es como, volviendo un poco a lo que venía diciendo el profe, ¿no? Es un tema tan delicado, sensible, en el cual se podría haber fallado unánimemente, ¿no? Y acá es como que todos te dan argumentos nuevos para poder, digamos, como lucirse, ¿no? O sea, como yo tengo admiración por el tema de la composición de esta corte en particular, ¿no? Fue la única que se la jugó con derechos eh, más generales, libertades individuales, trajo temáticas que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? Pero a la vez también hay que, que me gusta, también la critico y digo, podían haber dejado el ego de lado para decir, bueno, vamos a dar un voto contundente, fallar todos de una misma manera, y más porque le pierde ese peso institucional en un tema tan sensible, que todavía sigue haciendo ruido y que todavía hay un montón de cosas como que hay que adecuarse, ¿no? O sea, el tema de lo que contaban ustedes, con el tema en la práctica. En la práctica eh, no es tan así, digamos, ¿no? Eh, todavía es algo que nos adeudamos como sociedad, capaz que poder tocar esa ley, ¿no? Pero bueno, nada, eso como para cierre. ¿Algo más que quieran decir? O, chicos, chicas, profes, No, no. Creería que no, ya estaría el tema de los votos y todo el resto, ¿no? genial. Sí, Bueno, ya está todo. Sí, ya está. felicitaciones entonces. Y Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. muy buena la Sí, exposición. felicitaciones, chicos. Un aplauso, vamos a darle un aplauso, Así que porque no, mucho trabajo y no es por nada, pero este era un fallo que antes era un parcial, todo esto. El segundo parcial era o Es te muy tocaba largo. Fal o Arriola y tiene todo, o sea, de Obiter, Holding, estándares, principio pro, mire, tenés un voto particular, o sea, el único que no votó fue Maqueda porque estaba de viaje. O sea, después todos los demás tuvieron un voto Claro. particular, es un fallo larguísimo, aparte, o sea, la verdad que es un fallo Es muy sumamente. largo y también complicadas de entender algunas cosas, Sí, puede ser aparte. porque usan denominaciones que no entendíamos nosotros, entonces tuvimos que buscar aparte. Encima trae todo, estándares internacionales, se mete en temas penales, informes, no sé, de principios como el pro homine, o sea, de Sí, todo incluso abarca el tema de la salud, tal cual. porque se termina llevando por ese lado, de lo penal al tema de la salud. Que creo que un poco es donde termina siendo un poco más de énfasis, ¿no? Como que sea todo esto una cuestión de salud pública y no que sea una cuestión penal, digamos, ¿no? Y se va argumentando y valando que en todos los informes y todos los años, con penalizando al consumidor, no sirvió de nada tampoco, ¿no? El consumo se fue agigantando, acreciendo, y bueno, nada, es un poco lo que termina. Y bueno, y todo esto, mirarlo de un lado de la esfera personal de las libertades individuales, ¿no? El tema de la requisa, o sea, hasta dónde me puede, o sea, tratamos también de pensarlo esto en la práctica también, ¿no?
bajarlo en la realidad o lo que sea, digamos, ¿no? O sea, hay una ley que te dice, o sea, cuál es la cantidad en la cual se puede o no, digamos. Acá el fallo dice, son 3 cigarrillos de marihuana y la ley, no sé, te dice hasta 25 gramos, por ¿listo? Pero, no sé, en la práctica no sé si pasa eso, digamos, que la policía respete o eso. Es un tema como todavía muy, muy contradictorio y que todavía no se termina aplicando. Quiero... Yo por los casos de gente que conozco, es como que la policía, primero que es totalmente discriminatorio y arbitrario que te paren por la calle si no es que hay un protocolo para revisarte. Y segundo que si te llegan a encontrar marihuana te la sacan, como si estuvieras cometiendo algún delito. Incluso también por ahí los encarcelan cuando Y ni claro, siquiera deberían. que te lo saquen sería lo de menos. El tema es que te meten en la comisaría y te tienen cuánto tiempo. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Hay un pequeño, no sé, pequeño minuto literario que estábamos pensando hacer nada, como darle el cierre que hace el profe, digamos, un poco, ¿no? Hace poco se cumplió, bueno, el 24 de junio, como que es esa fecha que cumplen todos, bueno, creo que cumple Messi, cumple Román, goles, no sé, de todo pasa un poco, ¿no? Y bueno, Ernesto Sábato también. Así que pensamos con poder leerles un poquito algo. Discúlpenos, hoy la verdad que no sé quién está más hecho mierda, si Liz o yo con el tema de la voz. Estamos ahí, me parece que ella, pero bueno, nada, vamos a leer un poquito y Bien, sí. ¿Lo lees vos o lo leo yo? Lo mismo. léelo, léelo. Me gusta que lo leas, si podés. Espero que se entienda bien. Dice, hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y entonces me he puesto a escribir casi a tiendas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que, a punto de desaparecer, hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano, pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos, pero hay algo que no falla y es la convicción de que únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Ernesto Sábato, La Resistencia. Nos vemos la clase que viene, última clase antes del receso. Nos estamos viendo. Y felicitaciones. Nos Muchas vemos. gracias. Dale, muchas gracias. Chao. Chao, hasta el miércoles.